A ver, ¿cómo es posible que un simple trozo de papel, un favor entre amigos, acabe convirtiéndose en el detonante que destroza por completo la vida de una persona? Hoy vamos a desgranar la increíble historia de Douglas Salcedo. Es un caso que nos enseña cómo un pequeño error, una tontería, puede activar una cuenta atrás devastadora. Y esta es, la metáfora central de toda esta historia. Un cheque, algo súper cotidiano, se transforma. Lo que empieza como un acuerdo de confianza por una serie de errores y de negligencias, de repente empieza a hacer tic-tac, amenazando con explotar y arrasar con todo. Es que todo arranca de la manera más tonta e inocente que se puede imaginar. Dos amigos, Douglas y Ramón, hacen un trato normal y corriente. Douglas le vende unas gafas, y Ramón, que no lleva su chequera encima, le da una solución fácil. Oye, toma un cheque en blanco de mi madre. En ese momento es solo un favor, un gesto de confianza entre panás, ¿no? Ninguno de los dos se imagina que acaban de activar la bomba. Y así, con ese simple favor, la cuenta atrás empieza. Vamos a ver cómo esta tontería se convierte, muy rápido, en un problema que va a alterar una vida para siempre. Días después, Douglas va a una cafetería a la que suele ir. Para pagar la cuenta y, de paso, sacar algo de efectivo, decide usar el cheque de Ramón. Y fijaos en el detalle, que es súper importante. Deja su número de teléfono, su dirección, actúa con total transparencia. Él confía en el cheque de su amigo y, por tanto, no tiene nada que ocultar. Es un acto de lo más rutinario, pero es el último eslabón de la cadena antes de la detonación. Y aquí es donde la historia da un giro terrible, de 180 grados. Vamos a ver con qué rapidez se puede cambiar la percepción de alguien, convirtiendo a la víctima en el acusado a los ojos de la ley. Cuando Douglas vuelve a la cafetería, el mundo literalmente se le viene encima. El cheque no tiene fondos, la cuenta bancaria está cerrada. La dueña, que antes confiaba en él, ahora lo ve como un estafador. Y sus súplicas, sus intentos de explicar que él también es una víctima, no sirven de nada. La presunción de inocencia se esfuma en un segundo, y la policía se lo lleva detenido. Es que aquí chocan dos mundos. Es una desconexión brutal. Por un lado está la realidad de Douglas, la incredulidad, la confianza traicionada. Para él es un malentendido terrible. Pero por otro lado, la visión del sistema es inmediata y cínica. Para la jueza y la fiscalía, la historia del amigo es solo una excusa barata. La conclusión es simple. Es una estafa. Punto. Venga, seguimos, porque ahora vamos a ver cómo este malentendido inicial se convierte en una pesadilla larguísima, en un laberinto judicial del que parece imposible salir. Este cronograma es desolador, es para echarse a llorar. Lo que debería haberse aclarado en unos días se convierte en meses, y luego en más de un año. Desde el primer día, Douglas entra en una espiral de retrasos y decisiones que nadie entiende. Pasan 2 meses y, a pesar de tener pruebas a su favor, le niegan la fianza. A los 5 meses sigue ahí sin una decisión clara. Se convierte en uno de tantos que se consumen en prisión preventiva, un auténtico limbo legal. Pero ojo, que esto no fue un simple error, fue una cadena de despropósitos. Primero, una prueba de caligrafía demostró que Douglas no había falsificado nada. Segundo, y esto es clave, nunca se llamó a declarar a las personas que de verdad hicieron el cheque, Ramón y su madre. Tercero, la fianza fue denegada sin una justificación clara y, para rematar, el fiscal lo acusa formalmente, ignorando toda la evidencia que apuntaba a que Douglas era en realidad el estafado. Aquí sentimos de lleno el coste humano de todos esos fallos. Las palabras de Douglas a su abogado son las de un hombre roto. Ha perdido su trabajo, su libertad, su vida. La respuesta del abogado es igual de reveladora. Es una mezcla de frustración e impotencia ante un sistema que parece funcionar sin lógica alguna. Todo es absurdo, le dice. Y la verdad es que lo era. Y la pesadilla no era solo legal. Dentro de la cárcel la realidad era todavía más dura. Douglas, un hombre inocente, tuvo que enfrentarse a la violencia, a las amenazas de otros presos. La presión fue tan bestia que necesitó apoyo psicológico para poder soportar una situación que nunca, jamás debería haber vivido. Mientras Douglas sufría esta pesadilla, la persona que la había iniciado, su amigo Ramón, vivía completamente ajeno a la catástrofe. Pero la verdad, aunque se haga de rogar, está a punto de salir a la luz. Desesperado y sin poder encontrar a Ramón, el abogado de Douglas se lanza a una última estrategia, ya a la desesperada. Empieza a dejar mensajes uno tras otro en el contestador automático de la casa de Ramón. Es un tiro al aire, una última esperanza de que alguien escuche y entienda la urgencia del asunto. Y por fin, alguien escucha. Ramón vuelve a casa, oye los mensajes y la primera pieza del puzzle encaja en su cabeza. Llama a su madre y la primera pregunta que le hace ya contiene la semilla de la terrible verdad. Mamá, ¿tú cerraste la cuenta del banco? La conversación sigue, y el pánico de Ramón va a más. Su madre le dice que le dejó una nota, un aviso. Pero él nunca la vio. Un simple papelito, una comunicación que falló. Ese es el origen de todo. La magnitud del error empieza a ser evidente para él. Y aquí llega el golpe final, la revelación completa.
No es un simple cheque devuelto, no es una molestia, es una catástrofe. Su amigo, la persona en la que le dio el cheque como un favor, está en la cárcel. Por su culpa, por la de su madre. La bomba de tiempo por fin ha explotado. Pero aquí la historia da otro giro oscuro. Cuando parece que Ramón va a hacer lo correcto, pues no. Le puede el miedo y decide no hacer nada. No se presenta, no aclara la situación, básicamente abandona a su amigo. Al abogado de Douglas solo le queda una carta por jugar: apelar a un tribunal superior. Más de 12 meses. Más de un año de vida perdido. Este número no es solo una estadística, es el peso de la injusticia. Antes de ver cómo acaba todo, es importante que nos paremos a pensar en esto. En el tiempo que Douglas pasó encerrado siendo inocente. Y por fin se hace justicia. La Corte Superior revisa el caso y ve lo que era evidente desde el principio. No hay ni una sola prueba que relacione a Douglas con la escritura del cheque. Citan la falta de pruebas y ordenan su libertad inmediata. La pesadilla, al menos en lo legal, ha terminado. Bien, pues ahora vamos a ver las consecuencias y la lección crucial que nos enseña esta historia sobre la responsabilidad que todos compartimos. Y aquí pasa algo sorprendente. La jueza que llevó el caso al principio, Juana Quirós, admite su error, pero va más allá. Plantea una pregunta fundamental. ¿Fue solo culpa suya? ¿O de alguna manera se equivocaron todos los que formaron parte de esta historia? Esta tabla lo resume perfectamente. No hubo un único culpable, sino una cadena de irresponsabilidades. La madre de Ramón por no comunicar bien el cierre de la cuenta. Ramón por usar un cheque sin comprobarlo. Incluso Douglas por pagar con un cheque de un tercero, asumiendo un riesgo. Y por supuesto la jueza por aferrarse a los procedimientos en lugar de ver la inocencia que era tan evidente. Y con esto cerramos el análisis de hoy. La historia de Douglas Salcedo nos obliga a preguntarnos dónde está la línea que separa un simple error de una negligencia con consecuencias devastadoras. ¿Fue un solo fallo o fue una tormenta perfecta de pequeñas irresponsabilidades que todas juntas destruyeron un año en la vida de un hombre inocente? La respuesta quizás es que todos tenemos una parte de la responsabilidad.